Hay vidas que parecen completamente resueltas desde fuera, ordenadas, coherentes, respetables. Vidas donde cada decisión parece haber sido tomada hace años y confirmada una y otra vez por el entorno. Así vive Peyton. Es esposa de un pastor, participa activamente en la comunidad religiosa y ha construido su identidad alrededor de la idea de servir, sostener y no desviarse. No se pregunta quién es fuera de ese marco porque nunca aprendió que esa pregunta fuera válida. Peyton no es infeliz en un sentido evidente, no vive en conflicto permanente ni se siente atrapada de forma consciente. Simplemente cumple. Cumple con su rol, con su fe, con su matrimonio. Pero hay algo en su forma de estar en el mundo que suena a contención constante, a una emoción que siempre se frena antes de salir. Como si vivir fuera más un ejercicio de corrección que de deseo. Elena entra en su vida sin dramatismo. Es escritora, lesbiana, directa, irónica y profundamente libre en su manera de sentir. No intenta impresionar a Peyton ni sacudirle el mundo de forma explícita. Simplemente habla, observa y se muestra tal como es. Y esa honestidad tranquila es lo que empieza a incomodar. Porque Elena no confronta la fe de Peyton, no la ataca ni la cuestiona directamente, solo existe. Y eso, para alguien que ha vivido siguiendo reglas estrictas, resulta profundamente desestabilizador. Lo que comienza como una amistad se construye con una naturalidad peligrosa. Conversaciones largas que no se sienten forzadas, silencios que no incomodan, una sensación de calma que Peyton no reconoce en ningún otro vínculo. Con Elena no tiene que desempeñar un papel. No es la esposa del pastor, no es el ejemplo moral de nadie, es solo una mujer escuchando y siendo escuchada. Y eso, sin que se dé cuenta, empieza a cambiar algo fundamental. Peyton se sorprende pensando en Elena cuando no está, esperando sus llamadas, alargando los encuentros. No lo vive como deseo al principio, sino como una conexión especial, una amistad intensa que justifica desde lo emocional, no desde lo corporal. Porque admitir lo segundo sería cruzar una línea que ni siquiera se permite imaginar. Elena, por su parte, percibe esa tensión desde el inicio. Sabe leer lo que no se dice, pero no empuja. Se queda, observa, acompaña. La cercanía va creciendo hasta que ya no puede disimularse del todo. Miradas que duran más de lo necesario, una intimidad que no se explica solo con palabras, un espacio compartido donde la fe, el matrimonio y las certezas de Peyton empiezan a sentirse lejanos. No porque Elena los ataque, sino porque al lado de ella dejan de ser el centro. Y cuando algo deja de ser el centro de tu vida, empieza el conflicto. Peyton comienza a sentir culpa incluso antes de entender por qué. Reza más, se esfuerza más, intenta reafirmar su rol, su compromiso, su matrimonio, pero el efecto es contrario. Cuanto más intenta encajar, más evidente se vuelve que algo dentro de ella ya no está alineado. Elena se convierte en un espejo incómodo. No le muestra lo que está mal, le muestra lo que podría ser distinto. El primer quiebre no llega con un beso ni con una confesión explícita, llega con una sensación interna imposible de ignorar. La certeza de que lo que siente no va a desaparecer por rezar más fuerte, que no es una tentación pasajera ni un error momentáneo. Es una verdad que se está formando, lenta pero firme, en un lugar donde Peyton nunca había mirado. Y ahí empieza la verdadera historia, no la de un romance prohibido, sino la de una mujer que por primera vez se enfrenta a la posibilidad de que su vida haya sido construida sin preguntarse qué deseaba realmente. A partir de ese punto, lo que Peyton siente deja de ser una inquietud difusa y empieza a tomar forma concreta. Ya no puede esconderlo bajo la etiqueta de amistad especial, ni justificarlo como admiración inocente. El cuerpo empieza a reaccionar antes que la fe. La cercanía con Elena se vuelve eléctrica, cargada de una tensión que no necesita contacto para sentirse. Peyton se descubre deseando, y ese descubrimiento la desarma más que cualquier pecado explícito. Elena percibe el cambio con claridad. No se sorprende, pero sí se cuida. Sabe que lo que está ocurriendo no es solo una atracción, sino una crisis identitaria profunda. Por eso avanza despacio,
con respeto, aunque sin negarse a sí misma. No le promete nada a Peyton, no le ofrece salvación ni respuestas fáciles, solo le ofrece verdad. Y esa verdad es incómoda, porque no viene envuelta en culpa ni en miedo. El primer cruce físico no es impulsivo ni arrebatado, es contenido, casi tímido. Un gesto que dura más de lo permitido, un contacto que se detiene justo antes de cruzar la línea. Pero esa pausa es suficiente para que todo cambie. Peyton ya no puede fingir que no entiende lo que está pasando. Vuelve a casa con una sensación de traición interna que no sabe dónde colocar. No ha hecho nada malo, pero siente que lo ha hecho todo. Empieza entonces la lucha más dura, la de intentar borrar un deseo que ya existe. Peyton se refugia en la oración, en el compromiso con su esposo, en la rutina religiosa. Intenta convencerse de que lo que sientes es una prueba, una tentación que debe superar, pero cada intento de represión solo hace más evidente la distancia entre lo que vive y lo que siente. Elena se convierte en el centro silencioso de ese conflicto, no como culpable, sino como evidencia. Cuando finalmente cruzan la línea, no hay alivio inmediato. El encuentro es intenso, sí, pero también devastador para Peyton, porque lejos de resolver el conflicto, lo expone por completo. Ya no se trata de pensamientos ni de emociones confusas. Ahora hay una experiencia real que no se puede deshacer. Peyton entra en una espiral de culpa, miedo y deseo. Quiere a Elena, pero siente que para hacerlo debe destruir todo lo que ha sido hasta ese momento. Cierra cuando Daniel comprende que Marek no es solo un joven inmigrante buscando sobrevivir, sino la puerta de entrada a un mundo que puede destruir la frágil estabilidad que ha construido durante años. Algo ha comenzado entre ellos, pero no tiene la forma de un romance tradicional. Es una relación marcada por el desequilibrio, la amenaza y una atracción que Daniel ya no puede negar, aunque empiece a temer profundamente sus consecuencias. A partir de ese momento, la relación entre Daniel y Marek entra en una fase mucho más oscura y peligrosa. Lo que hasta entonces había sido una tensión ambigua, una mezcla de atracción y desconfianza, se transforma en una amenaza concreta. Daniel empieza a sentir que ha perdido el control de la situación. Ya no es él quien decide cuándo y cómo se produce el contacto. Marek aparece y desaparece, impone ritmos, marca condiciones. La sensación de vulnerabilidad se instala de forma permanente. El miedo se materializa cuando el grupo de jóvenes que rodea a Marek irrumpe en la vida de Daniel de forma violenta. El apartamento, que antes era un espacio de intimidad y refugio, se convierte en escenario de intimidación y abuso. Daniel se ve superado, humillado, reducido a una posición de absoluta indefensión. En ese momento, la fantasía de control o de distancia desaparece por completo. La realidad se impone con una crudeza brutal. Para Daniel, ese episodio es devastador, no solo por la violencia sufrida, sino porque confirma sus peores temores. Ha sido ingenuo, ha confundido deseo con cercanía, curiosidad con comprensión. La soledad que intentaba aliviar ahora se transforma en una experiencia traumática que lo deja paralizado. Durante un tiempo, Daniel se repliega sobre sí mismo. El miedo sustituye al deseo. La culpa se mezcla con la vergüenza. La confrontación final no llega como un estallido, sino como un cansancio profundo. Peyton ya no puede sostener una vida partida en dos. Cada gesto cotidiano se ha vuelto una actuación. Cada palabra una negociación interna entre lo que cree que debe ser y lo que siente que es. Entiende que el problema ya no es Elena, ni siquiera su matrimonio. Es la mentira constante que se ha vuelto su forma de existir. Y vivir así empieza a doler más que cualquier consecuencia posible. Elena, por su parte, llega a un límite distinto. No deja de amar a Peyton, pero empieza a comprender que amar no puede significar desaparecer en la culpa ajena. No puede seguir siendo el lugar al que Peyton huye y del que se aleja cada vez que el miedo aprieta. Le pide claridad, no como ultimátum, sino como necesidad básica. Necesita saber si hay un espacio real para ellas o si seguirá siendo un amor que solo existe en los márgenes. La conversación decisiva ocurre sin dramatismos innecesarios.
Peyton admite que siente algo que ya no puede negar, pero también reconoce el terror que le produce romper con todo lo que ha construido. Elena escucha sin interrumpir, con una mezcla de empatía y dolor. No la juzga, pero tampoco la rescata. Le deja claro que no puede elegir por ella, que la fe, el matrimonio y la comunidad son decisiones que Peyton debe enfrentar sola, porque el amor no puede ser una excusa para no hacerse responsable. Decir la verdad a su esposo es uno de los momentos más difíciles para Peyton. No hay villanos claros ni escenas de furia exagerada. Hay desconcierto, tristeza y una certeza devastadora. El matrimonio estaba sostenido más por la costumbre que por la verdad. Peyton entiende que quedarse no sería un acto de lealtad, sino de negación. Y aunque el costo es alto, empieza a asumirlo con una calma nueva, como quien deja de resistirse. El quiebre con la comunidad es silencioso, pero definitivo. La mujer ejemplar deja de serlo. La fe, que antes ordenaba su mundo, ya no puede seguir funcionando como refugio cuando exige negar una parte esencial de sí misma. Peyton no renuncia a creer, pero sí renuncia a obedecer sin cuestionar. Esa diferencia lo cambia todo. Por primera vez, elige desde un lugar propio, aunque no tenga garantías. Elena no recibe esa elección como un premio, la recibe con cautela, con respeto por el proceso y por las heridas que todavía están abiertas. Ambas saben que empezar juntas no borra el daño ni resuelve mágicamente los miedos. No hay promesas grandilocuentes ni finales cerrados. Hay una decisión compartida de intentarlo sin mentiras, sin disfraces, sin culpas heredadas. El cierre de la historia no habla de felicidad perfecta, sino de honestidad. Peyton empieza a reconstruirse fuera de la identidad que le fue asignada. Elena acompaña, pero no dirige. Se encuentran desde un lugar más igual, más frágil y más real. El amor deja de ser una transgresión para convertirse en una posibilidad consciente, elegida, imperfecta. Y así, querida alma chismosa de Cine con Contacto, cerramos esta historia donde la fe no se pierde, pero se transforma, donde el amor no salva por sí solo, pero obliga a mirar de frente, y donde vivir en verdad, aunque duela, se vuelve el único camino posible. Porque a veces no se trata de dejar de creer, sino de dejar de mentirte.